Hola, amigas y amigos del Museo de Antropología e Historia. Sean bienvenidas y bienvenidos a este evento, esta conferencia en el marco de las celebraciones patrias. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Nos está acompañando desde su estancia, ¿no? Desde su casa, y pues nos va a dar una conferencia sobre titulada La independencia, lo que fue y lo que no. Esta conferencia se realiza en el marco o en el ciclo de conferencias cívicas, en el marco de las fiestas patrias, y se coorganiza con el Museo de Antropología e Historia, CEUTEC y el COSIP. El doctor Pastor Fasquel es historiador, escritor y político hondureño, fue exministro de Cultura y además ha sido una de las voces críticas, ¿no? Sobre todo una de las voces críticas más importantes dentro de la historiografía hondureña. Sin más, los dejo con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel con la conferencia La Independencia, lo que fue y lo que no. Bueno, pues a ver, todo está bien, ¿verdad? No, me agradó esa introducción, pensé que iba a ser tediosa y solemne, no esperaba eso de Julio, porque yo sé que Julio pertenece a una generación igual que la mía, somos de la misma generación, Julio y yo, los irreverentes del oficio, y odio las introducciones solemnes y prolongadas, ¿no? Entonces, muy bien, efectivamente dijo todo lo que tenía que decir. Tal vez dejó en el aire la impresión de que eso de que voy a dar una conferencia parece una conferencia magistral, ¿verdad? Y yo en realidad no me considero competente no es que no la voy a dar o no quisiera aspirar a darla, pero el tema, los historiadores somos gente que se especializa en diferentes temas, tiempos, geografías. Y bueno, esta sí es mi geografía, pero no es mucho mi tema. Yo soy un historiador social, ¿no? Y me importa mucho el tema del proceso social, y de hecho voy a meter ese tema del proceso social aquí en esta discusión. Y tampoco es mi época, porque los historiadores decimos que somos colonialistas o, ¿verdad?, historiadores del siglo X. Ya es vieja clasificación, pero todavía está ahí, y yo me especialicé en la época colonial, justo antes de esta independencia, y no quiero impostarme de especialista en una época en que, ¿verdad?, no conozco las fuentes primarias, no he estado ahí en la discusión entre los especialistas sobre el tema, pero sí, como cualquier otro colega, tengo una idea propia, ¿no? Nacida del oficio, de lo que es ese problema de la independencia, porque es un problema, ¿no? Ahí están ahorita en las calles, no sé con qué algidez, debatiéndose el problema entre el oficialismo, que pretende solemnemente celebrar con palillonas. Eso me encanta, lo de las palillonas, ¿no? Hay que ver cuándo empezaron lo de las palillonas, Julia. Es un dato histórico importante, ¿no? Y por otro lado, la contracorriente o la contravisión o la contradicción de ese oficialismo, que es, bueno, las manifestaciones populares de los obreros, el movimiento popular, protestando con el lema de cuál independencia. Y yo quiero aprovecharme de ese lema, no porque lo suscriba, ¿no? Yo no voy a hacer, no lo suscribo, no estoy completamente de acuerdo con ese tema, pero va a ser un poco paradójica mi posición. Yo no estoy en contra de que se celebre la independencia nacional el 15 de septiembre, mucho menos en contra de las palillonas. Sí me parece un poco cruel que pongan a los niños pequeños a sudar el patriotismo, ¿no? Creo que eso no les corresponde a los niños chicos. Ya hablaré unos minutos después sobre el tema de los desfiles, pero tampoco me parece irrelevante o inútil la pregunta, ¿cuál independencia? Entiendo su sentido obvio, evidente, el que se está manejando, y además entiendo otro sentido del que voy a querer hablar cuando hablamos de cuál independencia, ¿no?
Pues sí, ¿cuál independencia? En el sentido de que, a ver, somos un país, ¿verdad? Que tenemos un presidente electo por el presidente de Estados Unidos en la oficina oval, y el Estados Unidos nos castiga porque ese presidente que tenemos es corrupto y nos niega los fondos de la cuenta de Milenio, porque tenemos un presidente corrupto que ellos pusieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de independencia es la que realmente podemos argumentar que tenemos? Yo eso lo veo con claridad, y no creo que sea cuestión de tratar de refutarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco demasiado obvio, ¿no es cierto? O sea, no lo supimos siempre, no nos dimos cuenta desde hace mucho rato, los que estamos aquí y somos adultos, de que este no es realmente un país independiente, es decir, en lo sustancial lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? Y está bien que lo diga el movimiento popular y que se proteste, pero yo no quiero aburrirlos con el cuento que ya saben, ¿no? De esa falsedad, de esa hipocresía, bueno. Entonces, lo que sí es que uh, no creo que esté vacío de sentido el término de la independencia y la celebración de independencia. Lo que sí creo, a ver, compartamos este problema, es que se piensa poco en la palabra. Hay que hablar de la palabra, hay que entender el concepto. ¿Qué cosa es independencia? Para ver qué clase de independencia podríamos tener y cuál no, porque eso es importantísimo, entender cuál independencia no podríamos tener, ¿verdad? Cuando lo planteas en términos absolutos, la independencia es algo que es virtualmente imposible. Creo que si nos vamos a cuestionar el término, podemos plantearlo, por ejemplo, en términos individuales. ¿Qué tan independiente es Julio? Bueno, pues esos colochos hablan de alguna independencia, ¿verdad? Y también yo tengo un grado, pero es un grado de independencia que tengo, ¿no? Ah, puesto que tengo mis vaquitas y mis platanitos y mi cacao tal, bueno, pues de ahí consigo una renta y logro comprar otras cosas que necesito, y entonces tengo un grado de independencia que no tienen incluso algunas personas muy cercanas que trabajan para mí, pero no tienen esa clase de libertad, y muchas otras, la gran mayoría de la gente no tiene el patrimonio que te da esa clase de independencia. Muchos de mis colegas historiadores alrededor del mundo, no solo en Honduras, tienen que trabajar como profesores, y eso significa que tienen que trabajar para las universidades, y eso significa que tienen que dar las clases que las universidades quieren que ellos den, en la mayoría de los casos, porque hay magníficas universidades en donde tú puedes llegar como profesor y decir qué clase quieres dar, pero son unas poquitas, ¿no? Son universidades de mucha élite que escapan completamente a la norma. Normalmente la universidad te dice, vas a dar historia de Honduras, ¿no? De tal fecha a tal fecha, y a tantos estudiantes, y se acabó. Entonces, trabajan para el Estado en oficinas como burócratas, y tienen que hacer lo que les dice el jefe. No tienen esa clase de independencia. Muy pocos seres humanos, de hecho, alcanzan a ser mayormente independientes, y ninguno es independiente de todo. Eso es completamente absurdo, ¿no? Por supuesto que Donald Trump no es un hombre independiente, ¿no? Y que los magnates no alcanzan la independencia. No es cuestión de comprarla, no es cuestión de cuánto dinero tienes. Tiene mucho que ver con otros temas de tu capacidad para ver tu situación, para entender tu situación, para liberarte en alguna medida de las imposiciones del medio ambiente, social, cultural. Entonces, la independencia, digamos, entendamos, es algo relativo, ¿no? Sí es una cosa ideal. El ser humano es el único animal que aspira a la independencia. Yo ciertamente, yo aspiro perpetuamente a la independencia. Soy un enamorado de la independencia, de mi independencia en primer término, ¿no?
Y el ser humano es el único animal que aspira a eso, muy diferente de muchos otros animales que son obligadamente colectividades, ¿verdad? O sea, un coral, una colonia de coral, pues no pueden vivir uno sin el otro, viven en una colonia, un enjambre de insectos necesita trabajar conjuntamente y todos los individuos están sujetos a la disciplina y al interés colectivo del enjambre, y ninguno puede pretenderse, yo voy a ser Rodolfo Pastor historiador y a mí no me molesten, ¿no? Eso no existe en el mundo animal. Y en el mundo humano, además, es una aspiración, digamos que relativamente moderna, ¿verdad? Es decir, no existía en las sociedades, en las sociedades antiguas, es muy difícil ver o entender el individualismo antes de Grecia. Grecia es quien lo inventa, ¿verdad? De alguna manera el individualismo. Y antes de eso, las personas pueden ser muy poderosos sacerdotes del dios Tot, pero difícilmente destacan como individuos. Y entonces podemos hacer una historia del sentido de la individualidad que no se ha hecho. Ahí está, Julio, levante el guante. Y si la hacemos a grandes rasgos ahora mismo, entendemos que es una aspiración, un sentimiento, una idea moderna, que además ha venido cobrando cada vez más fuerza. Una ejemplificación rápida. Si tú entras en Roma a una galería con retratos de los papas, desde el primer papa hasta el último, ¿sí? Los de los últimos 200 años son retratos verdaderos. Los de los primeros 800 años son inventados porque no dejaron imágenes realmente, ¿verdad? En los primeros siglos de los papas, porque no se suponía que era importante las facciones y el retrato, la imagen personal del Papa, no tenía la importancia que tiene, vamos, desde el Renacimiento para acá, ¿verdad? Entonces, ahí tienes una idea clara de que el individualismo también es una novedad. Y cuando se trata de las naciones, bueno, pues en efecto, la individualidad de las naciones también es una idea moderna, ¿verdad? Antes del siglo XVIII, de hecho, creo que es, no sé si es Schopenhauer, no recuerdo, o es Nietzsche, creo que es Nietzsche, quien dice que las naciones europeas modernas, ¿verdad? Se construyeron sometiendo y destruyendo a las identidades étnicas europeas que estaban ahí antes. De ahí viene ese problema con los vascos en España o en Francia, ¿verdad? Ahí estaban las naciones antes, que eran naciones gentilicias, con sus lenguas, con sus culturas particulares, y luego vinieron y se formaron los estados nacionales y se colocaron encima, ¿verdad? Y ahora se dijo que la individualidad no iba a ser de la nación gentilicia étnica, sino que del Estado-nación. Bueno, ese concepto de que el Estado-nación tiene una identidad particular suya propia a la que tienen que someterse las otras identidades, eso es una idea también completamente moderna. Y si pasamos de las ideas a los hechos, entonces, y seguimos hablando de individualidad, bueno, ¿qué quiere decir individualidad? Pues fundamentalmente tienes el concepto de que en efecto un ser, un individuo, un grupo, una nación en este caso, es independiente porque se sustenta sola, ¿verdad? Porque se presenta por sí misma, se entiende por sí misma, es posible, puede vivir por sí misma y en sí misma sin depender de otros, ¿verdad? Ese es el concepto fundamental. Pues es un concepto bien duro y lo primero que quiero recordarles es que hay muy pocas sociedades y muy pocas naciones que realmente son en ese sentido independientes en el mundo que nosotros conocemos hoy. Algunas sociedades muy primitivas allá en el interior de la Amazonia,
en el Pacífico Sur, en el África, hay algunas sociedades, ¿verdad?, tribales que viven de la caza y la pesca, es decir, que producen todo lo que necesitan y consumen todo lo que producen, no necesitan venderle nada a nadie, no necesitan conseguir otras cosas de afuera de sí mismas, pues esas son sociedades, si tú quieres, independientes, en la medida en que, ¿verdad? Bueno, y naciones, pues sí hay naciones que uno puede concebir que pudieran ser independientes, por lo menos teóricamente, puedes pensar que Estados Unidos, que la Unión Europea, si es que eso es una nación, cosa muy debatible, que Rusia, que de repente hasta puedes pensar que Canadá, dudoso, y por supuesto China, es una sociedad y una nación, una sociedad nacional tan grande, tan extensa, tan compleja, que uno podría pensar, bueno, que puede producir todo lo que necesita, aunque ya ninguna de ellas, por supuesto, consume todo lo que produce. Y todas están decididas a buscar materias primas afuera. En eso consiste la competencia. China quiere las materias primas que también quiere Estados Unidos en América Latina y alrededor del mundo. Entonces, están buscando materias primas porque las ocupan para cosas que tú y yo no entendemos, de la tecnología, que necesitan determinados metales para fabricar teléfonos celulares o computadoras, ¿verdad? Y ahí andan en la rebatinga y en la competencia mundial buscando esas materias primas. Quieren vender sus excedentes porque ahí está, en eso radica la riqueza y la afluencia, y quieren aprovechar las ventajas relativas que otros países tienen para producir productos que en sus geografías no se pueden producir de manera conveniente. Entonces, ni siquiera ellas, que son tan complejas, son realmente independientes, a cuenta de que un país como Honduras, que con 100,000 kilómetros cuadrados, con 8 millones o 9 millones de habitantes, dependiendo cuál censo crees, va a tener capacidad para ser independiente, para producir todo lo que necesita. Honduras consume 75 e importa 75% de lo que consume. Ahora sí aplica la frase, ¿cuál independencia, verdad? Y lo que producimos, que mayormente son productos tropicales, metales, maderas, ¿verdad? Productos del agro, pues el principal mercado está afuera y tenemos que exportarlo, incluyendo la mano de obra de los pobres porque ya no la podemos pagar. Entonces, no hay ninguna independencia, pero no hay ninguna independencia posible. No es que aquí yo voy a defender a Juan Orlando Hernández, no tiene la culpa de que Honduras no sea independiente, ¿verdad? Y no la han tenido ninguno de los gobiernos que nos ha gobernado durante siglo y medio. Entonces, no es culpa de esos gobiernos, ¿verdad? De hecho, no es factible que Honduras se convierta por sí sola en un país sustancialmente independiente en términos económicos, ¿no? Eso no puede funcionar, no va a ocurrir. Entonces, dejémonos del cuento de la retórica de querer culpar a este dictador, porque todos los dictadores han tenido la culpa, ¿no? Ahora, sí hay un reclamo, cuidado, no quiero abdicar del reclamo legítimo con respecto al entreguismo que manifiestan unos gobiernos más que otros. No es que ninguno se rehúse, pero todos, ¿verdad? No hay ninguno que diga no siempre y todos están dispuestos a entregarse fácilmente. Y este gobierno, pues, se ha entregado más que los anteriores, ¿verdad? Cuando cambia la capital de Honduras, la embajada de Honduras en Israel, de la capital internacionalmente reconocida de Israel, que es Tel Aviv, y la cambia a Jerusalén porque Donald Trump quiere que la cambie a Jerusalén. Bueno, Honduras es uno de 4 países en el globo terráqueo que acompañan a Estados Unidos en eso. Obviamente estamos excediéndonos
¿verdad? En los límites del entreguismo. Estamos dando todo, ¿no? Más de lo que debe dar nadie. Todo el mundo debe reservar un poquito para el siguiente, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el tema de las sedes, ¿verdad? Con el tema de estar rematando territorios que son insustituibles, ¿verdad? Recursos que son no renovables, las playas del país, repartiéndolas entre capitalistas que quién sabe si no están lavando o de dónde vienen, porque no son personas mundialmente reconocidas por tener esa clase de inmenso capital. Entonces, ahí tienes un tema adicional que me parece muy importante que todos recordemos siempre, del problema del sentido, de qué es eso de la independencia. Y en donde yo lo que quiero recuperar es el sentido de relatividad, ¿verdad? Porque hay que aspirar a lo posible. La política, dice antigua máxima, es el arte de lo posible. Hay una independencia a la que podemos aspirar y otra a la que no. Ahorita da mucha risa ver que quizá países muy grandes, muy fuertes, como México, ¿verdad? O países con una trayectoria importante, nacionalista, uh, como Chile, van a doblar las manitas porque Donald Trump quiere imponer el presidente, ya impuso el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre había sido latinoamericano, y ahora Trump decidió que fuera un gringo, y México había estado ahí protestando tímidamente, pero ya la semana pasada se entregó, dijo que sí, y entregó la presidencia del Banco Latinoamericano de Desarrollo al presidente gringo que impuso el presidente gringo. Entonces, la relatividad hay que mantenerla en mente para ser razonables, siempre, ¿no? Y eso es algo que me parece que no debemos, por el hecho de ser activistas de un partido, partidarios ¿verdad? Antiimperialista, yo estoy dispuesto a que me digan antiimperialista también, pero no a perder ese sentido de las proporciones y ese sentido de la relatividad que tienen los términos mismos. Entonces, ¿por qué digo yo que sí hay que celebrar de todas formas la independencia? ¿Qué son las celebraciones cívicas de la independencia? ¿Son ejercicios de ingenuidad o son proyecciones oníricas? Yo sueño que esto y aquello y lo otro. ¿O son, verdad, ejercicios de cinismo oficial? ¿Por qué me parece a mí que es importante conservar el sentido de que eso se puede celebrar si no es sustancial, si estoy de acuerdo con que de cuál independencia estamos hablando, si veo el vacío en el término y en la retórica? ¿Por qué creo que es legítimo pensar en celebrarlo? Bueno, porque lo que es en realidad una afirmación de propósito. Cuando celebramos la independencia estamos diciendo que nos gustaría ser, y es bueno recordar eso, pues en una circunstancia como esta, puedes echarte a llorar, decir simplemente que no es cierto, o puedes reiterar el propósito de que quisiéramos ser un país independiente y soberano, así como lo pinta el señor presidente en su discurso, aunque atrás, ¿verdad? En la práctica y en la mesa, entregue el país, entregue los intereses del país, entregue los territorios del país. Bueno, quisiéramos ser y no hay que renunciar a decir que quisiéramos serlo. Y esa celebración es eso, es tratar de rememorar ese compromiso que tenemos con ese propósito de ser, bueno, una nación digna, pues, ¿no? Entonces, y creo que a eso no tiene sentido renunciar o abdicar. Ahora, me parece importante también que veamos el contenido de la celebración. Ya introduje ahí en los primeros minutos
el tema de cómo celebramos la independencia, cómo deberíamos de celebrar la independencia. Aunque como vivimos vidas cortas, tenemos la impresión siempre de que así como lo vemos, así es como siempre ha sido y así es como debe de ser. Los historiadores estamos aquí para recordarles a nuestras comunidades que no es cierto, que eso es un invento y es un invento muy reciente, que no era así. Y que cuando yo regreso al pasado y vislumbro cómo era, ¿verdad? Me gusta más cómo era antes. Por ejemplo, el tema de los desfiles, ¿no? El tema de los desfiles en que en todas las ciudades importantes bueno, de Mesoamérica, de Honduras en particular, aquí en San Pedro Sula, en Comayagua, en Tegucigalpa, las autoridades municipales eran principales en la celebración de la independencia nacional desde fines. Este es un cuento que viene de la época de la Reforma para acá. La Reforma es la que inventa, la Reforma liberal, 1880-1910. La Reforma es la que inventa, a ver, vamos teniendo una historia, vamos construyendo una historia oficial, ¿verdad? En 1860 a muy pocos les importaba. No es que no hubiera, sí había un Trinidad Cabañas por ahí, ¿verdad? Algunos de los caciques más lúcidos podían hablar de eso, pero a la mayor parte de la población, incluso a la clase media o a la clase dirigente del país, no le interesaba el tema de la historia. La importancia de la historia es algo que Julio debe sufrir cuando lo digo. La mayor parte de mis amigos jóvenes sufren cuando lo digo. Es un invento liberal. Le debemos al liberalismo el invento de la historia, ¿de acuerdo? No es cierto que estaba ahí antes. Pero cuando esas municipalidades celebraban a fines del siglo XIX, principios todavía del siglo XX, la independencia, entonces eran las autoridades las que sudaban el patriotismo, eran el alcalde con los regidores, con los hombres importantes de la comunidad, que muy bien vestidos, no uniformados, muy bien vestidos, elegantemente vestidos, salían con las banderas y con un tambor de redoble a marchar por las calles, a conmemorar aquella hazaña, aquel gran suceso histórico que nos había inventado como nación. Y ahí estaban los estudiantes, sí, pero viendo, ¿no? Desde la sombra, no tenían los que tenían que sudar eran los magnates, los principales, los notables, los hombres del poder y la riqueza. Eso me gusta más, eso quiero ver ahora yo, quiero ver, ¿verdad? Hay una pequeña reminiscencia de eso en una ceremonia que se celebra el 15 de septiembre al alba en Tegucigalpa, en donde el presidente y los ministros salen con la Corporación Municipal de Tegucigalpa a la Plaza Central a hacer la primera ceremonia que inaugura la fiesta de la independencia. Y es importante eso, esa ceremonia, porque es como una pequeña reminiscencia de esa realidad histórica que ya está muy superada porque ahora ya inventamos las grandes bandas marciales, ¿verdad? Las palillonas, y que son los niños los que tienen que desfilar. Y tampoco tengo nada en contra de que los niños desfilen. Ya en la reforma, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa ya estaban exigiendo que los niños acompañaran, que los niños estaban muy orgullosos de haber establecido las escuelas y de haber uniformado a los güeros, y entonces los sacaban de las escuelas uniformados para la época, para el momento de la celebración de la independencia. Pero el desfile estaba encabezado por la autoridad, que era la responsable. Y es importante eso porque a ver si vamos también pensando que así como tiene un pasado el desfile, debería de tener un futuro y deberíamos de meterle un poco de inteligencia acerca de cómo vamos a incorporar. A mí me gustan muchas cosas que han sucedido en los últimos años, manifestaciones por ahí disque artísticas, ¿no? Algunas, bueno, un poco chafas, cursis, lo que quieras, pero son manifestaciones que enriquecen la rigidez del desfile militar, ¿verdad? Del redoble, del 1, 2, 3, que es canzón y que no evoca mayor cosa, no abdica de la riqueza.
Y luego, después de la historia de los desfiles, me gustaría que todos pensáramos un poquito en otro sentido que tiene la pregunta esta de cuál independencia, porque Julio asintió inmediatamente y muchos de ustedes que son estudiantes o profesores de historia también saben inmediatamente a lo que yo me refiero, pero Honduras, que es tan poco independiente, tiene por lo menos 3 independencias que celebrar distintas, diferentes, en distintos momentos, ¿verdad? Con diferentes documentos, con protagonistas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bueno, somos muy afortunados, si ustedes quieren. Pero entonces, ¿cuál independencia es la que celebramos? ¿Cuál es la que deberíamos de celebrar? Eso es una cosa que por ahí está en el aire, que nunca se termina de debatir bien. Sí sabemos que celebramos la independencia, la primera independencia. Eso es interesante, porque no es la independencia de Honduras, pues, o sea, en primer lugar, ¿no? Es la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América, una de las cuales era Honduras. Pero lo que se independizó no fue Honduras, se independizó el Reino de Guatemala, que había pasado a llamarse, ¿verdad? O pasaba a llamarse Provincias Unidas del Centro de América, ¿no? En imitación de los estados del norte de América, los Estados Unidos mexicanos. Entonces, estas provincias que se independizaron formaban parte de un Estado nacional, pero el Estado nacional era la federación de esas provincias. Entonces, Honduras no se vuelve independiente en ese momento, pero celebra su independencia en la fecha en que ese conjunto federado de provincias se independizó el 15 de septiembre de 1821. Coincidente, por supuesto, eso es muy bonito, con la independencia de México, porque en efecto era hablado el tema, ¿no? Es decir, las autoridades de la Junta Provincial de Guatemala se reúnen como junta de notables, además, porque incorporan a otros componentes ahí corporativos de representación de la sociedad, a raíz de una carta, una carta que ha recibido Gabino Gainzá, el capitán general, presidente de la audiencia y supremo gobernante de esa entidad, de ese reino de Guatemala, ha recibido una carta que le manda Agustín de Iturbide. Y en la carta, Agustín de Iturbide le explica un problema geoestratégico que tiene México, que se va a declarar independiente en cuestión de horas, el 15 de septiembre de 1821, y que queda expuesto por lo mismo a ser agredido en sus fronteras por una fuerza hipotética, pero no completamente descabellada la idea. Ya se había intentado formar una flota con ejércitos de ese tipo en el año anterior, en 1820, y que está relacionado con esa declaratoria de independencia mexicana, porque no quieren ser liberados tampoco por los liberales españoles los conservadores mexicanos, y entonces van a estar de acuerdo con la declaración de independencia. Pero le advierte entonces Gainzá sin mucha sutileza, sin mucha diplomacia, que Centroamérica tiene que declararse independiente también para que México no tenga que sufrir este peligro, ¿verdad? De tener un territorio a donde podrían llegar ejércitos españoles que van a combatir contra su independencia. Y entonces está de manera muy definitiva exigiendo que nos independicemos. Y por otro lado, está sugiriendo, tampoco de manera sutil ni diplomático, que la mejor manera de subsistir a futuro es la anexión de Centroamérica a México. Y advirtiendo y anunciando que para garantizar ambas cosas, la seguridad estratégica del país independiente, ¿verdad? Y la conveniencia de esta convivencia,
nueva, la anexión, marcha hacia Centroamérica en ese momento ya un ejército mexicano formidable, 6,000 soldados, bajo el mando de Filísola, de Vicente Filísola, el mariscal Vicente Filísola, uno de los principales héroes de la represión de la causa independentista en México antes de convertirse en uno de los principales oficiales del ejército independentista en México, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Que marcha con tantos cañones y con tanta caballería y con tantos pertrechos. Y bueno, en la totalidad de las provincias unidas de Centroamérica, en el Reino de Guatemala, creo que habían algo así como 500 soldados, ¿no? Ah, la mayor parte de ellos pardos y mulatos que aquí defendían las fortalezas del Atlántico, ¿no? Allá en San Juan de Ulúa y aquí en Omoa y entonces en Trujillo, ¿verdad? Ahí estaban estos pequeños grupos de pardos, porque en realidad Centroamérica no había necesitado un ejército, no había habido un movimiento revolucionario independentista muy fuerte, había sido suficiente con estos pocos para sofocar pues que algunos brotes de independentismo allá en Nicaragua, en el corazón de Nicaragua, otro brote ahí de insubordinaciones más notable en El Salvador. Y aquí solamente son unos cuantos revoltosos, ¿no? El tema es que no había sido necesario tener un ejército tan importante, no había con qué enfrentarse a ese ejército mexicano que supuestamente marchaba. Luego resultó que no era cierto, porque al final no venían los tales 6,000 hombres, ni tampoco ni la caballería, ni todos los cañones anunciados. Era bastante más modesta la expedición que traía el mariscal Filísola, pero bueno, en ese momento la carta era lo que decía. Y entonces esa junta de notables decide declarar la independencia de las provincias unidas del centro de América. Todos sabemos, porque lo hemos repetido todos muchas veces, con muchas bombas y platillos, el primer artículo dice que por temer las terribles consecuencias que podría tener que la declarase, la independencia la declarase el pueblo, ¿no? Porque ahí nace con el país, con la nación, con su acta de fundación, nace ese temor al pueblo que sigue siendo la marca principal de nuestra vida cívico-política a principios del siglo XXI, ¿no? A tenerle miedo al pueblo, porque el pueblo pues de repente entiende lo que está pasando y podría tomar algunas acciones consecuentes. Pues bien, esa es la independencia que celebramos. Duró poquísimo, porque a los días después de inaugurada esa nueva libertad, ¿verdad? Efectivamente, que se mandó a consultar en los cabildos y, bueno, una mayoría por fin de los cabildos terminaron aprobándola. Algunos no estaban de acuerdo, pero pues ni modo, eran la minoría. Pero unos días después de esa aprobación, efectivamente, se impone la anexión al Imperio Mexicano y ese país nuevo que acababa de nacer, pues ahí se extingue, ¿no? Ahí sucumbe completamente, es anexado, ¿no? Por este monstruo del primer imperio mexicano. Y esa es la primera independencia, y es la que celebramos, esta muy efímera independencia de alguien más, ¿verdad? Que no es independencia nuestra, de Honduras, es independencia de los centroamericanos, del Reino de Guatemala, de las Provincias Unidas, y, uh, y hacemos bien en celebrarla, porque hay que celebrar la primera que tienes, como el primer amor, como, ¿verdad? Cuando pierdes la virginidad, o sea, eso no se te olvida nunca, bueno, ahí estaba ese pueblo gritando que asustaba a José Cecilio del Valle, y era un evento, pues, sin precedente en la historia centroamericana, había sido muy tranquila Centroamérica, ¿verdad? Tal vez porque la destrucción de la población indígena había sido tan devastadora que pues, no hubo guerras de castas realmente en Centroamérica en el siglo XVIII, como sí las hubo, por supuesto, en México y como las hubo también en Perú, en Bolivia. Siglo XVIII era un tiempo agitadísimo de esas guerras, ¿no?
Pues bien, el tema es que ahí celebramos esa primera independencia, pero esa, como digo, duró bien poco, hasta que el Imperio Mexicano de Agustín Iturbide, ah, ¿verdad? En junio de 1822, pues sufre una crisis sin solución de continuidad y cae el Imperio Mexicano, el primer Imperio Mexicano. Allá el canciller era José Cecilio del Valle, porque se lo habían llevado como diputado, representante de nuestras provincias, al Congreso Imperial Mexicano. Se había seguido resistiendo a la anexión, aunque ya estuviera consumada. Uh, y Iturbide lo había metido a la cárcel y después de la cárcel lo sacó 2 meses antes del fracaso total del imperio para convertirlo en canciller y le ofreció la cancillería, ¿verdad? Bajo fuerza mayor, o sea, acepta ser canciller o no acepta ser canciller, porque o si no acepta va de regreso a la Bartolina, ¿no? Entonces, esa es la historia de esa primera independencia que duró unos cuantos días. Y en julio de 1823 se da una segunda reunión de esa misma gente, si usted quiere, ¿verdad? Como dice la canción, en Guatemala otra vez, ¿verdad? Con algunos agregados, porque ahora sí, este va a ser el primer momento del liberalismo, ¿no? Ahora sí van a ser los primeros liberales centroamericanos los que van a asumir el papel de protagónicos y van a levantar la batuta y van a conducir el proceso. Y son gente amiga del pueblo, supuestamente, ¿verdad? Y, y declaran la segunda independencia de Centroamérica con respecto a España y a México y a cualquier otro país que pretenda lo contrario. Es una independencia mucho más contundente, ¿no? Otra vez es una independencia del conjunto de los países centroamericanos, no es una independencia de una o de otra de las provincias, sino que del conjunto de las provincias que pasan a llamarse estados, aunque no son estados independientes. Y en cada uno de esos nuevos estados se forman gobiernos, ¿verdad? Funcionales, y se conviene un llamado, una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta sí es una independencia centroamericana que va a durar, porque estamos hablando de 1823, y bueno, por lo menos dura hasta 1839, ¿no? Esta es la independencia en la que sí participa Morazán, porque Morazán en la primera independencia, eso es invento, no estaba ahí, no era parte del escenario, no era un protagonista importante, nunca lo fue, ¿verdad? No estaba en la estampita, lo pusieron después, pero en esta segunda independencia de Centroamérica, ahora sí, allá está Morazán como secretario de su tío Dionisio de Herrera, haciendo gobierno de provincia, gobierno del Estado en Honduras, y es parte de este consenso mayor, ¿verdad? De los nuevos liberales centroamericanos que van a empujar un proyecto el más sólido de los proyectos centroamericanistas, que de hecho, pues trabajó estos años, del 23 al 39, 823 a 839, cuando en efecto Morazán ya se ha convertido en presidente, de hecho por segunda vez, ¿no? Porque del Valle se muere antes de poder asumir la presidencia y él era el que había sacado mayor número de votos después de Valle y entonces asume la presidencia como decía la ley, pero no la puede sostener, ya no es sostenible, hay una fuerza disgregadora, ¿verdad? De rebeliones indígenas, mestizas, de rebeliones provinciales en todo alrededor de Centroamérica.
y entonces se va a desbaratar esa nación que era el gran proyecto unionista centroamericano, liberal, el primer liberalismo centroamericano, va a fracasar también, va a sucumbir. Y entonces viene, eso es interesantísimo, ¿verdad? Porque sucede que es una independencia que no celebramos. Nadie, ni en Honduras ni alrededor de Centroamérica, celebra la independencia real de Centroamérica, que fue la del 5, porque fue la duradera, pues, la que respondía de alguna manera al anhelo de la fundación de la Unión Centroamericana, que duró, pues, un mínimo de 16, 17 años, dependiendo cuando decides que ya se está acabando, y que, bueno, nos dio una constitución, ¿verdad?, de la Unión Centroamericana, nos hizo trabajar como nación durante varios años frente a fenómenos importantes de bueno, los intereses extranjeros estadounidenses, la prepotencia del imperio inglés, ¿verdad? Los intereses creados de los países vecinos al norte y el sur en Mesoamérica. Ahí está la Gran Colombia pujando desde Panamá, ahí está México todavía. Fracasó el Segundo Imperio y está muy metido en muchos problemas. El pobre México en ese segundo cuarto del siglo XIX para poder agredir a nadie, pero ahí está el proyecto ideal mexicano de expansión que tiene que también contenerse. Y ese proyecto, que pues ciertamente es el más conmemorable de todos, pasa completamente desapercibido. No digamos la tercera independencia, que es en efecto la independencia de Honduras, la primera y única independencia, en todo rigor, en rigor lógico, la primera y única independencia de Honduras como Estado-nación independiente. Ninguna de las anteriores fue eso. Ahora sí, en octubre de 1938 está clarísimo que el Congreso Nacional, que es el Congreso Centroamericano, ha decretado que deja en libertad a los estados que forman parte de esa federación para segregarse y conformar sus propias naciones. Entonces, la primera, fíjense bien, la primera independencia que celebramos es una independencia uh, por chantaje, ¿no? O sea, se nos obliga a la independencia porque México se independizó y México quiere que seamos independientes antes de anexarnos y ¿verdad? Bueno, entonces, por miedo a Filísola y al pueblo, nos declaramos independientes los centroamericanos. En esta segunda independencia de 1823, ¿verdad? Sí somos protagonistas los grupos de ciudadanos centroamericanos en las diferentes provincias que van a buscar articular un proyecto, pero se independiza por Centroamérica porque aquel proyecto al que se nos había sometido en la anexión mexicana fracasó, colapsó el imperio mexicano y como colapsó el imperio mexicano, entonces Centroamérica se declara independiente. Pero la más grave de todas las circunstancias es la que se da en 1838, cuando nos mandan a decir que ni modo, que también fracasó la Unión y que nuestro país también ha de buscar su independencia, ha de encontrar la manera de sobrevivir ahora como Estado-nación independiente. Y entonces tenemos esa paradoja, esa ironía, ¿verdad? De que es la tercera independencia que vamos a tener, pero la vamos a tener porque, bueno, nos destetaron, nos despecharon,
¿verdad? Nos mandaron a decir que ya no había cómo, que ya no había con qué, que buscáramos la manera y además que nos hiciéramos cargos de la parte alícuota que nos tocaba de la deuda centroamericana incurrida por el gobierno morazánico para poder sostener el gran problema de todos los países latinoamericanos en el siglo XIX, para sostener gobiernos cuando no tenía ingresos fiscales, cuando las economías estaban colapsadas. Una situación gravísima que no hemos vuelto a tener hasta ahora, que vamos a sufrir las consecuencias económicas de la pandemia, que no sé qué tanto facilite una mayor independencia o obligue a una mayor dependencia todavía que antes. Entonces, esa es la tercera, la ironía de las muchas independencias de un país que no alcanza a ser independiente, que un barquito tan chiquito que no puede navegar, ¿verdad? Un país que nunca, si no logra rearticularse otra vez con las naciones vecinas en una formación sociopolítica mayor que le dé mayor complejidad y capacidad de defensa, no va a poder ser independiente, no tiene los ingredientes mínimos, no tiene los elementos fundamentales para poder sostenerse como un país independiente. El contraste, claro, inmediato, que cualquiera de nosotros puede pensar, que me imagino han de enfatizar mis colegas, los historiadores costarricenses, que sé que han estado charlando en estos medios, en el Zoom, sobre el tema de la independencia, es que de alguna manera Costa Rica sí logró finalmente constituirse en un Estado-nación con una voluntad propia, con una cierta dignidad, con una densidad de identidad bastante aceptable. Pero ese también es un fenómeno mucho más reciente de lo que los ticos quisieran aceptar. Es un fenómeno, ¿verdad?, de mediados del siglo XX. No es cierto que venga la condición extraordinaria de Costa Rica, que felicito mucho. Pues, o sea, me congratulo mucho de que tengan esa capacidad y estuvieron protestando contra la imposición de Trump en el Banco Interamericano de Desarrollo. Que tengan esa condición, esa capacidad para oponerse a lo que no les conviene del exterior, eso es algo que hay que felicitarnos todos, que lo tengan, pero es algo que los ticos han logrado por la vía, y esto es lo que más me importa en esta conferencia, y con este tema voy a terminar mi plática de ahorita. Esa fortaleza que los ticos han logrado, es una fortaleza que que se deriva de dos fortalezas fundamentales, ¿no? Que se deriva fundamentalmente de una efectiva modernización que ninguno de los otros hemos logrado, que de la economía, de una economía que se integra hacia afuera de manera exitosa, pero además de la fortaleza que les da a Costa Rica la integración democrática interna del país. O sea, Costa Rica es un país que política y socialmente ha logrado integrarse. Entonces tiene un sistema de salud, a ver, comparemos eso es lo más fácil quizá de comparar. Tiene un sistema de salud pública que da servicio universal a todos los ticos. Cualquier tico que se enferma puede ir a uno de las muchas clínicas y hospitales y facilidades modernísimas que existen en Costa Rica para recibir atención médica. No porque paga el seguro social, no porque está empleado o está desempleado. Cualquier persona en Costa Rica que necesita de servicios médicos asiste a ese sistema de salud pública universal y recibe servicios de ese sistema. Y esos servicios que recibe de ese sistema son gratuitos. Incluso si eres un extranjero, pero vas pasando por ahí, te enfermaste. O si eres un inmigrante nicaragüense en la frontera norte de Costa Rica, tienes derecho a ese acceso. Pues eso es esa clase de institución moderna
integra socialmente a una propiedad, nos identifica entre nosotros, ¿verdad? Porque todos compartimos esos derechos fundamentales y entonces, en efecto, tenemos una identidad, tenemos una base, un fundamento para la identidad colectiva. Y lo mismo sucede en el ámbito de la política, pues. Los ciudadanos ticos son ciudadanos todos. Aquí, ¿cuántos somos ciudadanos? ¿Quién me hace el favor de calcular qué proporción de la población hondureña es realmente ciudadana? O sea, entiende, ¿verdad? El dilema de ser ciudadano, el derecho de ser ciudadano, la obligación de ser ciudadano. Entiende una relación personal con la ley las demás personas de esa ciudadanía. No lo sé, no sería capaz de aventurar una proporción, pero me atrevo a decir que es muy pequeña esa proporción, que estaremos hablando en todo caso de una mitad, quizás una mitad sobrada de la población hondureña que ha pasado por los sistemas de educación, que algo han dejado ahí, porque tampoco es cierto que les han hecho entender completamente aquí. Hay diputados que no entienden el ABC de la teoría del Estado, pues, ¿no? Entonces, esa es la situación que quería discutir con ustedes, la independencia real de un país. ¿De qué depende? Pues depende de eso, depende de la integración interna, ¿verdad? De la integración social, política, de la incorporación de la población a una masa de oportunidades compartidas. Y eso es lo que nos falta en Honduras para ser un poco menos dependientes, para tener un mayor sentido de identidad y orgullo en nuestra identidad y capacidad, por lo tanto, de enfrentar la agresión externa, ¿verdad? La imposición desde afuera. Que para eso es que tenemos que trabajar. Eso sería mi participación, Julio. No sé cuántas personas, parece que hay 8 personas ahí en el auditorio, y si quieren empezamos a compartir un Bien, poco. perfecto. Quedan abiertas para preguntas y Pastor, muchas gracias por sus comentarios. También tenemos en Facebook algunos conectados que pues están invitadas e invitados a hacer sus preguntas y comentarios al doctor Pastor Fasquer en este momento. Odio eso, ¿verdad? Voy a leer algunas, doctor. Tenemos el silencio. hay unas preguntas de Marisela Nolasco que pues son dos preguntas primordiales. Una dice si el acta de independencia de Honduras fue ratificada, y la otra es si cuál considera usted o qué pensamiento de los próceres hondureños consideras debe estar vigente para este 2020. Bueno, los próceres también los tenemos que inventar, Marisela. O sea, no están ahí. No nacieron próceres. Me acuerdo de cómo nos burlábamos con un amigo mío de una biografía del general Carías, ¿no? Que decía que el general y doctor Tiburcio Carías Andino había nacido el 5 de julio de tal año, ¿no? O sea que nacen generales y doctores los fulanos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos escogiéndolos, ¿no? Y con alguna consideración. Otra vez, insisto, regreso a ese conservadurismo mío que tanto agrada al iconoclasta de Julio aquí. Tenemos que ser razonables, ¿no? Con los héroes. O sea, no empiecen a escarbarles a ver si tienen intimidades vergonzosas, ¿no? No empiecen a molestar con cuentos de que si eran ideológicamente impuros o imperfectos, ¿no? Eran lo que eran, vivían en la época que vivían, padecían las leyendas y los mitos del siglo en que habían nacido, y no estamos aquí para tratar de sujetarlos y medirlos de acuerdo a los nuestros, ¿no? Eso es lo principal.
De ahí para acá, yo creo que están bien escogidos los originales. El hombre que hizo ese trabajo originalmente, eso yo lo he escrito un par de veces, que nadie lee, pero lo he escrito un par de veces, es Ramón Rosa. Ramón Rosa, que va a ser ministro de todo, pero también de educación en el gobierno de Marco Aurelio, es el que concibe y es el arquitecto de ese nuevo sistema de escuelas públicas en el gobierno de Soto. Y él también, no solamente es el diseño arquitectónico de las escuelas, ¿verdad? Y el financiamiento de provisión de maestros y la obra material de establecer las escuelas, sino que además él es el arquitecto de qué es lo que se va a enseñar en esas escuelas. Y una de las cosas que se va a enseñar es historia de Honduras, ¿no? Y es una historia de Honduras todavía muy centroamericanista, es una historia de Honduras por supuesto, va a enfatizar a los héroes con que nos educaron a nosotros, ahí nos educaron con Morazán, con José Trinidad Cabañas, ¿no? Hasta Juan Lindo aparecía ahí, Juan Lindo, que es una figura muy interesante, nadie ha hecho una biografía de Nuevo Julio, ahí pongo el guante para que usted levante el guante, hay que hacer una biografía de Juan Lindo, de José María Medina. José María Medina no forma parte, por supuesto, del elenco de los héroes reformistas, porque era el enemigo, ¿verdad? Lo mataron, ¿no? Soto es uno de los crímenes que se le achaca. Pobre Soto, era un revoltoso el hombre, nadie lo podía detener a José María Medina. Había dado 8 golpes de Estado, ¿no? Era perfectamente imprevisible, estaba conspirando. ¿Qué había que hacer? Lo metías a una cárcel y se te iba a escapar, ¿no? Entonces, tenía necesidad de estar ahí. Y, pero sí, Morazán, José Trinidad Cabañas, la generación de los primeros liberales fueron los héroes de los segundos liberales. Y luego vinieron los terceros liberales, que ya no eran tan liberales, los cariístas, e incorporaron a los segundos liberales. O sea, el mismo Soto y Ramón Rosa se incorporaron al elenco de los héroes y de los patricios y verdad de los padres de la patria. Y muy bien, ya después ya no pudo, la siguiente generación ya no pudo incorporar a Carías, era muy difícil a ese elenco, pero lo que yo he defendido y en lo que yo he insistido es en que lo que tenemos que cambiar es el concepto del héroe. O sea, que necesitamos valorar a las personas que en el pasado defendieron ideas, defendieron su compromiso con esta patria que todavía es nuestra, ¿no? Independientemente de su partido, independientemente de muchas otras fallas que pudo tener. Y entender también que no solamente las figuras públicas del mundo de la política son héroes, ¿no? Que héroes son pues todas las personas que en efecto se atrevieron dieron un paso al frente, dieron la batalla por su comunidad, por su gente, ¿verdad? Y lucharon. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues a ver, uh, hay creo que cientos de maestros que deberían de ser héroes de la República. Hay cientos de médicos que deberían ser, ¿verdad?, héroes de la República y del país, de la nación, porque hicieron eso, ¿verdad? Hubo una enfermedad, una epidemia y fueron a combatir la epidemia y murieron combatiendo la epidemia y por supuesto que ahora decimos que los que se están muriendo hoy son héroes, pero se nos olvida los que murieron en las otras epidemias del pasado, que son un montón, ¿no? Y que por supuesto que son héroes. Entonces, que lo que yo creo es que lo que los hondureños necesitamos entender otra vez es ese sentido de colectividad. Somos muchos las personas que estamos acá y si tenemos la entereza, ¿verdad? Y la integridad de luchar, de identificarnos, de comprometernos con la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? De ponernos a nosotros mismos en riesgo, cuando no en poca conveniencia, para poder
apoyar a los que necesitan de ese apoyo, todos son héroes, pues, ¿no? Y todos nos haría mucho bien recordar eso, ¿no? Recordar a los que defendieron a distintas comunidades, a diversas comunidades, a los campesinos que lucharon por la tierra, por las suyas y después por las que necesitaban para otros, ¿no? Son héroes, ¿eh? Los mataron, los masacraron, cayeron, ¿verdad?, en pozos infames y son héroes, ¿no? Los líderes de las grandes huelgas obreras. Oye, la huelga obrera de 1954, ¿verdad? Es un fenómeno histórico de marca mayor, de grandes dimensiones, que todavía nosotros, no, como no estudiamos historia, no lo terminamos de entender, pero la gente que estaba a la cabeza de ese movimiento, y hubo muchos, no eran dos, tres, no es cierto, no eran grupos que se sustituían unos a otros en la atención de ese, oye, la guerra, la huelga más exitosa de la historia, que después dicen que tiene la culpa la huelga de que se fuera la bananera, ¿no? Y no se dan cuenta de que si no se hubiera ido la bananera, ¿qué hubiera pasado con Honduras? A ver, es que en historia no podemos hacer preguntas contrafactuales, pero la única razón por la que en este país, en esta región noroccidental de Honduras, hubo un proceso de modernización del comercio, de industrialización, de establecimiento de servicios financieros modernos, la única razón por la que hubo periódicos hondureños que se establecieron antes aquí que en Tegucigalpa, es porque se fue la bananera, que antes era la dueña de todos los periódicos, la dueña del único banco y era la única gran empresa, ¿verdad?, de la producción, de la industria y del comercio. Entonces, sí, se fue la bananera, ¿verdad? Pobrecitos, nos quedamos sin las bananeras. ¿Y qué pasó con todo lo demás, no? Entonces, eso, Marisela, Nolasco, la ratificación del acta, sí, la ratificación del 38 se ratificó el 26 de octubre. Hubo una ratificación, una nueva acta que declaraba que Honduras era un estado libre e independiente. Y bueno, el 5 de noviembre de ese año se firmó el primer tratado internacional con Inglaterra. Entonces, sí, muy mal tratado, ¿no? Pero bueno, era un evento en donde la nación participaba como tal, ¿no? Como libre y como independiente, que podía suscribir convenios con otras naciones. Entonces, sí, hay una ratificación, no sé qué tan indispensable sea eso. Pues, acuérdate que yo soy poco partidario de lo formal, ¿verdad? Pero sí hay esa ratificación del 26 de octubre. Bien, por el momento no tenemos más preguntas ni comentarios. Yo agarro los pocos guantes que me tira, porque no los puedo agarrar todo. Pero sí quisiera retomar algo muy importante que creo que es necesario no perder de vista, sobre todo en estos momentos y que la pandemia pues, nos ha llevado a cambiar patrones culturales y formas de entender las cosas, ¿no? Y es eso de la idea de que la nación es un invento y es un invento moderno y como invento también se transforma, ¿no? Y entonces estamos los mismos procesos mundiales obligando a repensar también, aunque ya se había hecho, las y los historiadores ya lo habíamos hecho, cientistas sociales ya lo habían hecho, pero ahorita creo que a través de estos foros, a través del no poder asistir a los desfiles, a través de tener otras maneras de ver las cosas, se están replanteando también esas ideas de la nación estelar moderna, ¿no? Que alguna vez se planteó. Y también quisiera retomar un detalle interesantísimo, sobre todo al inicio, y es que esa independencia que celebramos con estos próceres, que celebramos estos héroes, que celebramos, y ahí pues viene usted y me dice el Julio el iconoclasta, ¿no? Pero que creo yo que es muy interesante también porque nos hace mover las cosas. Es interesante porque celebramos una independencia dependiente de, es decir, es una independencia que nos homogeneizó, pues, o sea, nos independizó para hacernos formar parte de un Estado-nación homogéneo en el que se olvidan las pequeñas localidades, ¿no? Y salen los patriotismos solanchanos, por ejemplo, las diferencias de la costa norte, toda la región occidental, ¿no? Y la región central, y nos homogenizan y de hecho construyen una nación centralizada desde Tegucigalpa. Es súper
interesante ahí todas estas No, eso está muy bien. divisiones, ¿no? Está muy bien porque en efecto esa primera nación que por lo demás, insisto, duró días, ¿no? La primera Centroamérica independiente antes de ser anexada. Pero lo que dice esa misma acta de independencia que comentábamos del 15 de septiembre, establece al final del documento que van a permanecer en sus puestos el capitán general y presidente de la audiencia, Gabino Gainzá, y todos los funcionarios que, ¿verdad?, bajo el régimen colonial tenían jurisdicción en algo, o sea, todos los gobernadores, tenientes, intendentes, ¿verdad?, oficiales reales, todos permanecen en sus puestos, ¿no? Mientras no se convenga, se reúna el Congreso que va a definir la forma de gobierno. Y eso es muy interesante. Es lo mismo que sucede si estudias el Acta de Independencia de México, igual es una réplica de lo que dice el Acta de Independencia de México, y no creo que eso sea una casualidad. Son todas estas independencias muy conservadoras, ¿no? Tan conservadoras que nada cambie para que todo haya cambiado, ¿no? Al revés del gatopardismo, ¿no? Que todos quedémonos tranquilitos, todos donde estamos, porque la independencia solo es para que el pueblo no se. Bueno, entonces, Sí. y eso quiere decir que conserva el centralismo intacto, ¿verdad? El centralismo colonial que tenía sus mitigantes, que tenía su lógica, que tenía su racionalidad, se va a replicar, ¿no? Idéntico en este primer proyecto de gobierno independentista. No así, interesantemente, en el segundo, la segunda independencia, ¿verdad? Ah, vos ves como, bueno, eso es lo que va, acuérdate que lo que va a suceder con la segunda independencia es que se va a convocar efectivamente al Congreso, a la Asamblea Constituyente del 24, que va a ser asistida por delegaciones paritarias de todas las provincias, que va a redactar una constitución mucho más equilibrada, mucho menos centralista, y va a generar el problema ese de la tensión entre un centro muy débil y muchas otras provincias con su propia estructura estatal fuerte, y a su vez eso va a generar la guerra morazánica, la guerra de Morazán como reivindicador de la Constitución frente a un acto de atropello a la legalidad en el centro, ahí en el gobierno central de la Federación en Guatemala. Eso es lo que explica la guerra. Entonces, es tan fundamental lo que estás diciendo que eso va a ser el resorte de la dinámica de la historia de la federación, ¿verdad? Así de importante es. Mira cómo estás descubriendo el agua tibia, Julio, y todo porque yo te ayudo, pues te pongo los Este, y algo, no sé, que quisiera yo también retomar, y sobre todo en relación a la independencia de 1821 y esta acta de independencia, y sobre todo ese artículo tan digamos, importante para las y los historiadores que tanto lo hemos leído, ¿no? Y es el papel también velado que ha tenido, o que se ha velado, ¿no? De la independencia haitiana en relación a Hispanoamérica, y cómo se ha escondido esa rebelión de negros frente a la nación que en ese momento se va a considerar digamos, el modelo, ¿no?, a seguir para el resto de los países del mundo, ¿no?, del orbe. Y entonces, como también allá hay un temor de lado, ¿no?, hacia el negro, hacia el pueblo en efecto, ¿no?, que se pueda levantar. Ahí no sé si desvarío, pero creo que sería interesante también discutir estos elementos. No, bueno, hay historiadores que trabajan en eso. Yo no tengo datos suficientes para discutir el tema. Al negro siempre lo hemos estado escondiendo, ¿no? Hasta ahora que descubrimos que es superior, empezamos que no le da el COVID y todo lo demás, es que vamos a empezar a valorarlo bien. Pero ese es un problema antiguo, es un problema que en Centroamérica tiene, ojo, yo voy a insistir mucho en eso. De hecho, finalmente me costó un mundo, pero finalmente convencí
a mi joven colega y amigo Darío Euraque que tomara en cuenta ese problema. Y es que el tema de la raza no es el tema principal en América Latina y tampoco en Centroamérica hasta que llegas al siglo XIX tardío. O sea, a lo largo del siglo XIX, el negro no es la raza, el negro es la cultura, ¿no? El negro es una cultura sospechosa, una cultura que tiene mucho de pagano, oye, ¿no? Son gente morisca, son gente que está contaminada con otras religiones, otros sentimientos y percepciones religiosas poco ortodoxas, poco ajustadas al canon de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica, y que es como tú sabes bien, la única real, verdadera fe, ¿verdad? Entonces, cualquier contaminación de ese tipo genera miedo social y por lo tanto represión, ¿no? Del fenómeno. Entonces, no te vayas por el cuento de que es el fenotipo, el color de la piel, no, lo que los asusta es otra cosa. Entonces, pero sí está ahí, por supuesto, ¿no? Sí. Y simplemente hay que saber diferenciar y detectar tiempos distintos. Y eso es lo que finalmente lo hizo muy bien Darío ya en sus últimos libros, ¿verdad? Detectar ese momento, ver cuándo nace un verdadero racismo hondureño, ¿verdad? Que es más bien a principios del siglo XX. Bueno, nada más. Pues nada más, doctor, muchas gracias por su conferencia. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto. No, pero yo esperaba, por ejemplo, un comentario de Will Deras ahí, pero no. Acaban de hacer uno recién, ahorita, acaban de hacer uno recién y dice cuál fue la reacción de España frente a la independencia de Centroamérica. Oh, bueno, me gusta la pregunta de eso porque me llama risa, ¿verdad? Centroamérica, al igual que por ejemplo, las llamadas provincias internas, allá en el norte de extremo de México y otras varias colonias del Caribe en el Imperio Español, eran colonias deficitarias, eran colonias ya a esas alturas, o sea, en las primeras décadas del siglo XIX, ya eran colonias que generaban más gasto, ¿verdad? Y que beneficio. Entonces, las colonias ricas, las que le proveían a España de mucho dinero, de muchos recursos, eran las colonias mineras, México, el centro de México, norte, Zacatecas, ¿no? Las grandes, el poderío minero mexicano, el poderío minero boliviano, peruano sobre todo, ¿verdad? Que generan inmensas cantidades de riqueza. Honduras tuvo una riqueza minera que es lo que finalmente explica su subsistencia a lo largo de la época colonial, porque si no hubiera sido por esas minas, quién sabe qué hubiera pasado con Honduras en el siglo XVII o XVIII, hubiera podido quedar todo abandonado de no haber sido por las minas. Todos los demás estaban trabajando para la mina, ¿verdad? Los ranchos trabajaban para producir cuero y cebo para la mina. Todo lo que se hacía, la agricultura, se hacía la agricultura para alimentar a los que estaban en las minas, ¿no? Las minas eran el corazón de la economía colonial hondureña, pero para la segunda década del siglo XIX, esa minería había colapsado. Había tenido un auge hermoso a fines del siglo XVIII, 1780, con las reformas borbónicas había prosperado muy bien la minería hondureña, pero después con la crisis colonial, que empieza mucho antes, ¿no? Empieza en 1808, empieza con el cuento de la abdicación de los reyes, de los monarcas españoles y la invasión de Bonaparte a España, ¿verdad? La interrupción de la navegación, la interrupción de la posibilidad de exportaciones, importaciones que antes eran exclusivas o excluyentes. Es una catástrofe genérica de todo el sistema y entonces
la minería hondureña, sospecho que no pueden conseguir los insumos que necesitan insumos químicos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El azogue, ¿no? Que necesitaban para la aleación de la plata. Casi toda esa minería hondureña ya era de plata a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Honduras tuvo un momento en que fue un boom de espectáculo de producción de oro en la segunda mitad del siglo XVII, en el tercer cuarto del siglo XVII. Es genial porque provocó una corrupción genérica masiva, ¿no? Los clérigos, todos los oficiales de la corona, todo el mundo, ¿verdad? Sucumbió al oro del boom hondureño. Y claro, eso lo que hace es que termina generando otro colapso, ¿no? de las estructuras, que es lo que nos ha pasado a nosotros en este tiempo. En fin, el tema es que Honduras ya en esa época ya no tiene una minería funcional, y la provincia centroamericana, o sea, tienes que imaginarte la pobreza de Nicaragua, la pobreza, la miseria de Costa Rica, no es nada, no hay nada ahí, ¿verdad? Entonces, Guatemala tiene, por la población indígena, todavía tiene, ¿verdad? Por su articulación con la economía mexicana, tiene un comercio, tiene ahí todavía, bueno, lo que le da riqueza a los Aycinena, ¿verdad? El comercio del añil, que todavía existe, todavía es importante. A principios del siglo XIX, el añil que se produce en El Salvador se comercializa en Guatemala y genera mucha riqueza, pero no eran provincias ricas que quisieras defender más, las ibas a defender cuando necesitaras defenderlo. Lo que les preocupaba en principio era someter la rebelión y la insurrección en México y en el corazón de América del Sur, en el corazón minero de América del Sur. Allá iban dirigidas las expediciones y los grandes ejércitos realistas que debían de reconquistar esas extensiones ricas que le habían dado tanta riqueza a España. A nosotros nos iban a pasar recogiendo y íbamos a estar muy contentos de irnos otra vez con ellos. No había problema, no se plantearon eso como un problema serio. Hubo un intento que me consta de reconquista o de restablecimiento del orden colonial, que no pasó de las fortalezas de Trujillo y de Omoa, a un movimiento de negros, a propósito del tema, ¿no? Que claro, habían sido muchos de ellos, te hablé de los soldados que eran los pardos de las fortalezas, ¿verdad? Pues eran gente muy leal a la corona, y justo en 1832, al final de esta guerra civil prolongada, que finalmente involucra directamente a Morazán, hay un alzamiento en las dos fortalezas, con alguna conspiración de oficiales militares españoles con estas poblaciones negras locales, y un intento de tomarse las fortalezas, que las tomaron, y de controlarlas para poder restaurar el nexo colonial. Nada serio, nada importante. En cuestión de meses estaba completamente sofocado y bajo control. Nunca fue un esfuerzo real del gobierno español, sino que más bien como aventureros, oficiales aventureros, que vamos a reconquistar Centroamérica, ¿no? ¿Por qué no? En efecto, como les digo a mis estudiantes en historia pues qué más era, más bien España sintió ese peso de fuera, se va a Centroamérica que ya nos va a dejar de quitar todas estas cosas que recibía, y concentrémonos en las que sí importan y las que nos dan, ¿no? Que es el norte y el sur. Pues nada, con esto cerramos la participación de don Rodolfo Pastor. Le agradecemos por ceder espacio, ¿no? Desde su casa. Saludamos. Qué alegría estar con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado, los que estaban ahí, y qué bueno que compartimos este rato.
de una manera más inteligente que marchando o coronando, ¿verdad? Bueno, lo de las palillonas todavía está pendiente. Vaya pues, muchas gracias. En efecto. Hasta luego. Y bueno, agradezco en nombre del Museo de Antropología e Historia, la Alianza Francesa de San Pedro Sula y CEUTEC de San Pedro Sula por su participación. Nos encontramos pronto en otros eventos del Museo de Antropología en el marco de pues, estas festividades de septiembre. Hasta luego. Bye.